Mejor, mejor, mejor. Pensé que, como decía, ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Gracias. Sí, sí, no, interrumpan todo lo que tengan que interrumpir, no me molesta, al contrario. Este tipo de clases son para interrumpir porque no tenemos otra manera, sino, así que no hay problema. Eh, entonces les contaba, teníamos la por límite agregado anual y la estructura es diferente, ¿sí? Porque a nosotros cuando tenemos límite agregado anual, lo que sucede es que tenemos una estructura, ¿sí? Por ejemplo, acá 300.000 en exceso de $100.000, el límite agregado anual 900.000. Recuerden que cuando hay límite agregado anual, lo que yo recupero del XL es lo que supera la prioridad hasta el límite. Y lo que tenemos acá es una tasa mínima, ¿sí? Una tasa máxima y una tasa provisoria, ¿sí? Cuando nosotros nos cotiza, es decir, y nos cotizan así, con una provisoria, una mínima y una máxima. Cuando nosotros calculamos la MINDEP, ¿sí? La mínima de depósito se calcula con la provisoria, ¿sí? Que tenemos acá 3%, ¿sí? Entonces, fíjense que nuestra MINDEP es 10 millones, que es la EPI, ¿sí? Por el 3%, que es la tasa provisoria, por el factor de descuento, 27.000, ¿sí? Cuando hay límite agregado anual, hay un único ajuste que es de producción y de siniestralidad, todo junto, que tiene la particularidad que hay premio y castigo, ¿sí? Es decir, si yo cobré provisoriamente el 3%, si la siniestralidad es muy alta, voy a cobrar, voy a usar una tasa definitiva del 5, y si la siniestralidad es baja, voy a usar una tasa del 1. Entonces, si yo uso una tasa del 1, el reasegurador me va a devolver, porque yo le pagué con tasa de 3 y es ahora con tasa de 1, ¿sí? Igualmente me va a devolver también en función de la prima real, porque si la prima real es muy alta, aunque sea el 1, voy a tener que pagar, pero siempre voy a pagar menos de lo que hubiese pagado con una tasa fija porque ahí me premia, ¿sí? La otra situación es que me castiga más porque la siniestralidad es mayor, ¿sí? Entonces, estos contratos contemplan esto, una tasa provisoria mínima y máxima. Voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Para contarles. Yo esto se los explico como es a nivel mundial e internacional. Y ahora hago en el paréntesis la situación de Argentina. En la Argentina no hay tasa provisoria, hay mínima y máxima. ¿Por qué? Porque como uno de los problemas de la Argentina es tratar de girar la menor cantidad de dólares al exterior, si yo giro con el 3, estoy girando más que si girase con el 1, ¿sí? Entonces la superintendencia, ya hace más de 10 años, sacó una resolución que no hay tasa provisoria, que hay mínima y máxima, que al momento de la MINDEP se calcula con la mínima y que en caso de que la siniestralidad sea mayor a lo que vamos a ver ahora el cálculo, pagamos el ajuste con la máxima. Pero eso es solo en Argentina, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver cómo funciona en el mundo, ¿sí? Porque así funciona, que hay una provisoria también, ¿sí? Y de hecho, yo si les tomo esto, se los tomo con la provisoria y demás. Pero tengan esto presente de la situación en Argentina. ¿Cómo se calcula esto? Sí, y después vemos un ejemplo en el Excel. Ah, después tengo, también en el contrato me aparece esto que es el factor de ajuste, ¿sí? El factor de ajuste es un recargo que se le hace a la siniestralidad para contemplar los gastos del reasegurador. Y lo que tenemos acá, que este factor de ajuste, que en realidad es 100 dividido 80, que es 1,25, el reasegurador está considerando gastos del 25%, la manera en que se expresa esto es 100 dividido 80 y se dice 180, ¿sí? No van a encontrar nunca que diga 1,25, 1,30, se hace a nivel de fracción, ¿sí? Pero es un gasto que contempla el contrato y después, bueno, a fin de año tengo la prima real, ¿sí? Que esto es el valor que vendí. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Yo se los explico ahora teórico y después pasamos a lo numérico, ¿sí? Van a calcular primero
una tasa, ¿sí? Que se va a llamar la tasa de ajuste de Burning Cost, que es los siniestros que pagó el exceso de pérdida por la prima real, si quieren esto vamos a ponerlo para que no haya dudas, ¿sí? Dividido la prima real, eso estamos calculando la siniestralidad, por el factor de ajuste. Eso me da una tasa, ¿sí? Una vez que yo calculo esa tasa, elijo la tasa, ¿sí? ¿Cómo la elijo? Es decir, si la tasa esta, ¿sí? Vamos a llamarla tasa estrella, es menor o igual que la tasa mínima, la tasa que voy a usar es la mínima. Si la tasa estrella es mayor o igual que la máxima, la tasa que voy a usar es la tasa máxima. Y si la tasa estrella, ¿sí? Que tenemos acá, es mayor que la mínima y menor que la máxima, la tasa que uso es la tasa estrella para hacer el cálculo, ¿sí? Y el tercer paso es el ajuste de Burning Cost, que es la prima real por la tasa estrella que yo seleccioné en el punto 2, perdón, por la tasa, no la tasa estrella, porque puede ser la mínima o la máxima, por la tasa que seleccioné en el paso 2 y le resto la mínima de depósito. Eso es el ajuste de Burning Cost, ¿sí? Veamos estos ejemplos de acá. Ahora se los amplío, sí, pues no se ve nada, sí. Vamos a usar las tres situaciones, ¿sí? Imaginemos que tenemos un contrato de 300 en exceso de 100, la EPI son 10 millones, la tasa provisoria el 2,5 por mil, la tasa mínima el 1 por mil, la tasa máxima el 7 por mil, ¿sí? Y el factor de ajuste es 180. Acá lo puse 1,25 para hacer la cuenta, ¿no? Pero el que aparece es este. Inicialmente, cuando empezó el contrato, yo calculé la mínima de depósito, ¿sí? Que es la EPI por la tasa. Vamos a suponer acá que no hay descuento comercial, ¿sí? Que no tenemos este 100% menos el descuento, que acuérdense que es optativo, que no es algo obligatorio, ¿sí? Entonces yo pagué inicialmente $25.000, ¿sí? A fin de año, la prima real es de 12 millones y los siniestros que pagó el exceso de pérdida en todo el año fueron de 650.000. Entonces, yo calculo, sería el segundo paso, que sería la tasa, si hago 650.000 dividido 12 millones por 1,25. Esto les da el 6,77%, que si lo expresan en por mil, es el 67 por mil, ¿sí? Como me dio 67 por mil la tasa y es mayor que la máxima, yo voy a usar para el ajuste de Burning Cost la tasa máxima. Es decir, lo que voy a hacer es 12 millones por el 7 por mil menos la mínima de depósito. Nos da 59.000 a favor del reasegurador porque me dio positivo, ¿sí? Primer ejemplo. Vamos a ver las tres situaciones que vimos teóricamente, ¿sí? Segundo ejemplo, son los mismos datos. Lo único que nos cambió es que ahora los siniestros a cargo del XL es 32.000. Entonces, hago 32.000 dividido 12 millones por 1,25. Les da el 0,33% o el 3,3 por mil, ¿sí? Entonces, como acá me da mayor que la mínima y menor que la máxima, la tasa que uso es el 3,33 por mil. Entonces el ajuste es, acá lo pongo así para que es lo mismo, sí, pero ya lo tenemos numéricamente, el 3,3 por mil por 12 millones menos 25.000. Lo que hay que pagarle al reasegurador son 15.000. Y la tercera situación, ¿sí? Todo igual, la única diferencia es que ahora los siniestros son de 4.500 que pagó el XL.
Entonces, cuando hago la cuenta, 4.500 dividido 12 por 1,25, les da el 4,68%, 0,0468%, que es lo mismo que 0,5 por mil. ¿Sí? Como es 0,5 por mil es menor que la mínima, uso la mínima. Entonces, en este caso, el ajuste es 12 millones por 1 dividido 1000 menos 25.000. Y acá les da negativo, entonces es a favor de la cedente. La cedente paga, le tiene que devolver, es decir, perdón, a favor de la cedente. El reasegurador le devuelve 13.000 porque lo que dice es, tuviste poca siniestralidad, la tasa que yo te tengo que cobrar es el 1 por 1000 y no el 2,5 que es lo que te cobré. ¿Sí? Ese es el último ajuste que nosotros tenemos en el caso de que sea con límite agregado anual. ¿Sí? El burning cost es siempre con límite agregado anual. Cristian, ¿y la Sí. tasa provisoria en qué caso se usaría entonces? No, la tasa provisoria es la que te cotiza el reasegurador eh, para cobrarte la mínima de depósito al inicio. Solamente para eso, para la MINDEP se usa. Ah, Porque ok, ok. fíjate que la MINDEP, pero después, nada, tipo, no se usa, salvo que sería una casualidad que te diera que coincidiese la provisoria con lo que te da la tasa del Barnicós. Imposible, pero para eso solo se usa. Bueno, acá tienen otro ejemplo, ¿sí? Para que lo vean. Vamos ahora al stop loss, ¿sí? Profe, Sí, perdón, una consulta más sí, con sí. esta cuestión. En el final, ¿se va a poder usar Excel o es todo manual? No, manual, pero no van a hacer cálculo. Es decir, acá yo la verdad que lo tengo que hacer en Excel por el tema de la presentación, pero Claro. si te fijas es una cuenta en calculadora que son 3 números nada más. Sí, tal No. cual. Sí, yo del final después vamos a hablar, tipo, cuando se acerque la fecha y un poco los voy a orientar de cómo va a ser el examen y demás. Y de hecho vamos a practicar con algún ejercicio, con algún parcial o final, parcial ya no tengo más, algún final de alguna mesa anterior para que ustedes también tengan noción. ¿Sí? De hecho, de hecho les voy a subir uno, así ya, no hagan nada todavía, ¿sí? Porque todavía estamos viendo, pero por lo menos para que lo tengan y después lo vamos trabajando. ¿Sí? Dale. Genial, gracias. Stop loss, ¿sí? Es el otro contrato no proporcional. La única diferencia que nosotros tenemos acá también es para cubrir intensidad y no frecuencia, ¿sí? Eh, la única diferencia es que ahora la prioridad y el límite están expresados en vez de valores numéricos, como era antes 300.000 en exceso de 100.000, con porcentaje de siniestralidad, ¿sí? Y el tema que tenemos acá, ¿sí? Es que es un tipo de contrato que usualmente no se otorga, el reasegurador no lo otorga. ¿Por qué? Porque como la cedente sabe de antemano cuál va a ser su pérdida máxima, que va a ser la prioridad, ¿sí? Puede perder, ¿sí? Apetito en la suscripción. Es decir, puede suscribir cualquier cosa que le dé lo mismo, total sabe que su siniestralidad es del 80%. Por ejemplo, en property. Como yo ya sé de antemano que lo que voy a perder es el 80%, y bueno, suscribo colchonería, fábricas de pintura, eh, fábricas de tela y demás. Total, yo ya tengo determinado de antemano cuál es la pérdida y solo me dedico a hacer prima para tener un resultado financiero. Entonces, no se da salvo en un ramo que es el ramo de agro, porque en el ramo de agro, el evento, en la Argentina solamente agro cubre granizo y helada, ¿sí? No cubre multirriesgo, es decir, no cubre sequía, no cubre inundación y demás. Entonces, ahí eh,
el hecho, el disparador del siniestro es un evento meteorológico, con lo cual no tiene que ver con la suscripción del riesgo y por lo tanto el reasegurador lo otorga. Es en el único caso que lo va a otorgar, ¿sí? Yo voy a hacer de vuelta un segundo paréntesis. Este año Agro dio muy mal, ¿sí? La cosecha que terminó, el cierre se fue en julio, dio pésimo, yo no sé si esto lo conté acá, porque vuelvo a repetir, doy el mismo tema en 3 lados al mismo tiempo, pero en helada, ¿sí? Helada lo que tiene a su vez es que no cubre helada en todo momento del tiempo, cubre helada en un periodo del tiempo. Entonces, helada te cubre desde octubre hasta el 28 de febrero, con lo cual es rarísimo que haya heladas, ¿sí? Porque aparte, la principal área geográfica donde se da la cobertura es en la Pampa húmeda, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, con lo cual es muy difícil. Ustedes piensen que desde octubre a febrero hay heladas, ¿sí? Por ejemplo, hay una helada el 1 de marzo, no está cubierto. Bueno, este año heló en la provincia de Buenos Aires, tipo en el interior de la provincia de Buenos Aires, un 27 de febrero. Es decir, 2 días antes de que no haya cobertura. Dentro de un montón de cuestiones, sí, que sucedieron. Con lo cual, nada, fue un año malo, pero bueno, en definitiva, la pérdida está generada por un evento meteorológico. Que igual quiero aclarar de esto que los reaseguradores también se están yendo del ramo porque uno dice, ah, bueno, pero es un evento meteorológico, sí, pero con el tema del cambio climático, sí, están teniendo muchas pérdidas a nivel mundial, sí. Entonces es un ramo en el cual están tratando de dar menos cobertura y demás. De hecho, este año, en la renovación, fue un año donde se limitó bastante la cobertura, ¿sí? Entonces tenemos una prioridad que es un porcentaje de siniestralidad, un límite que es un porcentaje de siniestralidad y la capacidad que es la suma del porcentaje de prioridad y el porcentaje de límite. Entonces, ¿cómo opera esto? Y después vemos un ejemplo, si lo vemos en el Excel. Esperen que corrijo acá, me pone muy nervioso cuando quedan así las cosas mal. Si el porcentaje de siniestralidad de la compañía es menor que la prioridad, en realidad menor o igual que la prioridad, esto funciona como un deducible, ¿sí? La única diferencia es que es a nivel de siniestralidad. El stop loss no paga nada, ¿sí? Si el porcentaje de siniestralidad de la compañía es mayor que la prioridad y menor o igual que la capacidad, ¿sí? La capacidad acá. El stop loss va a pagar el porcentaje de siniestralidad menos el porcentaje de prioridad por la prima, ¿sí? Y si el porcentaje de siniestralidad es mayor que el porcentaje de capacidad, el stop loss paga el porcentaje del límite por la prima, ¿sí? Es la regla, ahora lo vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? Primero les muestro estos ejemplos que son más sencillos y después les muestro uno más completo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de siniestralidad, ¿sí? Lo van a ver en patrimoniales, hablamos de siniestralidad incurrida, siniestro más reserva, porque la reserva no se pagó, pero se va a pagar y va a afectar, con lo cual hay que tenerla presente, ¿sí? En este cálculo, ¿sí? Que hacemos acá, nosotros tenemos una prioridad del 50, un límite del 60. Esto se va a leer 60% en exceso de 50%, por lo tanto va a haber una capacidad del 110, ¿sí? Entonces, y el ajuste se hace a fin de año, ¿sí? Esto no se va recuperando siniestros como en el XL a medida que vamos pagando, sino a fin de año porque la siniestralidad obviamente en el año se va moviendo. Yo recibo más prima, la siniestralidad baja, hay siniestros, la siniestralidad aumenta, ¿sí? En este primer caso tenemos una prima de 10 millones
siniestros por 4 millones y medio, la reserva por 650.000. Cuando yo hago el cálculo de la siniestralidad es siniestros sobre prima, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, en el caso 1, yo lo que estoy haciendo es 4 millones y medio más 600.000 dividido 10 millones. Esto le da 51,50. Como superó el 50%, el ajuste, lo que paga el stop loss es 51,50% menos 50% de los 10 millones. ¿Sí? Paga 150.000. Primer caso. ¿Sí? Caso 2. ¿Sí? Mucho más fácil copiar. En el caso 2, yo tengo 3.600.000, ¿sí? 650.000 de reserva dividido 10 millones, esto da 42,5. Por tanto, el stop loss acá, como me dio el ajuste, me dio la siniestralidad menor que la prioridad, que es el 50%, el stop loss no paga nada. ¿Sí? Y el caso 3, que ahí puse caso 2, pero es el caso 3, ¿sí? Nosotros tenemos 11 millones de siniestros, 650.000, esto nos da el 116,50, nos dio mayor que la capacidad, porque la capacidad era el 110%, porque era 50 y 60, entonces el stop loss paga el límite, que es el 60% de 10 millones, es decir, 6 millones. Así ustedes, en los tres casos, se calculan el stop loss en un año. ¿Sí? Ahora vamos a ver si cuando en realidad nosotros tenemos ajustes stop loss, pero en más de un año. ¿Sí? Lo tenemos. A ver, dejo de compartir un segundo porque no lo he encontrado. Ahí comparto de vuelta. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que yo tengo una prioridad del 80% de la siniestralidad incurrida, el límite es el 100% de la siniestralidad incurrida y tengo un contrato que va teniendo distintos movimientos a diferentes cierres contables. Es decir, yo tengo que hacer el ajuste del stop loss hasta que haya pagado todos los siniestros, pero voy haciendo los cálculos año por año. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar con el ajuste solo el primer año, porque yo tengo reserva de 4.750.000 y hay que ver si todo lo que reservé lo pago o me aumenta la reserva. Entonces, todos los años uno va haciendo ajustes de un contrato que es único. No es que yo tengo acá tres contratos. Es el contrato año de accidente 2000 con información a cierre contable de 2000, 2001 y 2002, donde la información que siempre se suministra en primas y siniestros es acumulada y reserva siempre foto. ¿Sí? La reserva siempre va a ser una situación o un momento determinado. ¿Sí? Entonces, funciona más parecido a lo que vimos antes, pero con algún tipo de cambio chiquito. ¿Sí?
Hago el ajuste el primer año. Si todo lo que está pintado acá en amarillo es dato, ABC, que es lo que tienen pintado acá de dato, y a partir de acá están las fórmulas, ¿sí? Entonces, el primer año, cuando yo hago el ajuste, digo, bueno, lo primero que calculo son mis siniestros incurridos, que es pago más reserva. ¿Cuánto me da? 9.750.000, ¿sí? Hago la siniestralidad, 82,98. Cuando hago 82,98, digo, bueno, como superó la prioridad, lo que yo pago es 82,98 menos 80 de la prima. Pagué 350.000, que es lo que tienen acá, ¿sí? Vamos al año siguiente, ¿sí? Recuerden, prima y siniestro son acumulados, reserva es foto. Entonces, calculo los siniestros incurridos, 10.400.000, calculo la siniestralidad, 86,67, y por lo tanto calculo el ajuste. Es 86 menos 80 por los 12 millones. Y me da 800.000. Pero esos 800.000, como la prima y los siniestros eran acumulados, es lo que me tiene que pagar el stop loss en el acumulado por los 2 años. En los 2 años me tiene que pagar 800.000, pero el stop loss ya me pagó en un año algo, que lo que me pagó fueron 350. Entonces lo que me paga este año es solo 450.000. ¿Sí? Y esto lo tengo que hacer hasta que la reserva me queda en cero. El último año, 12 millones de prima, 11 de siniestros, no hay reserva, en este caso no hay reserva, calculo, me da 91,67, entonces vuelvo a hacer el ajuste, entonces es 91,67 menos 80 por la prima, me da 1.400.000. 1.400.000 en el acumulado de los 3 años. Pero en el tercer año, ¿cuánto me tiene que pagar? 1.400.000 menos 350 menos 450. Me tiene que pagar 600.000, que es lo que me paga. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, perfecto. Sí, sí. Y fíjense que la columna H que tiene la siniestralidad es lo que yo les decía, que esto queda acotado siempre, por eso el tema de que la cedente pierde como la rigurosidad en la suscripción, porque la siniestralidad para la cedente es, la compañía de seguros va a pagar 5 millones más 4,5 millones, recupera del stop loss 350, dividido la prima, 80%, el primer año. Vamos al segundo. El segundo año, la cedente paga 7,5 millones, va a pagar 2,900,000, recuperó del stop loss 350 y 450, dividido la prima, 80%. Y el tercer año lo mismo, paga siniestros por 11, si quieren, bueno, no hay reserva, y recuperé 350, 450, 600, dividido la prima, 12 millones. Es decir, siempre lo dejo acotado al 80% de antemano. ¿Sí? Vamos a ver un caso cuando hay devolución, es decir, donde yo le tengo que devolver al stop loss porque como, bueno, esto en realidad, la siniestralidad depende muchas veces de la reserva, puede ser que haya reservado más de lo que pago o de recuperos, puede ser que la siniestralidad de un año sea más alta, al año siguiente baja y tengo que devolver, que es el caso que tenemos acá, ¿sí? El caso 1 bis, ¿sí? Es
muy parecida a la información, ¿sí? Lo único que cambia son los datos de prima, siniestros, y este es el que también va en amarillo, ¿sí? Que es reserva. Muy bien. El primer año, incurrido 7.300.000, la siniestralidad del 62, como es menor que el 80, no se paga nada, y la siniestralidad del ascendente es 62, ¿sí? Ahí no es que está acotado a 80, porque 80 es si supera 80, pero si es menor, es menor. Al año siguiente, ¿sí? 12 millones, 8 millones y 2,5, 10 millones los siniestros, 10.500.000 los siniestros incurridos, la siniestralidad es 87, entonces acá sí hago 87 menos 80 por la prima emitida, 900.000. El reasegurador paga 900.000 y yo acoté la siniestralidad porque hice pago 8 millones, pago 2.900.000, recupero 900.000 dividido 12 millones. 80% la siniestralidad. Pero el año siguiente, cuando yo cierro, ¿sí? La prima son 12 millones, los siniestros son 10, el incurrido es 10, la siniestralidad es el 83. Entonces, como la siniestralidad es el 83, yo hago el ajuste y digo 83 menos 80 por 12 millones. Y el stop loss me tiene que pagar en el acumulado 400.000. Pero como me pagó 900.000 el año anterior y en el acumulado es 400.000, yo le tengo que devolver 500. Y entonces ahí tienen los 500 negativo y que es a favor del reasegurador. Yo se los tengo que devolver de manera tal de hacer un acumulado de 400. Y cuando queremos ver la siniestralidad, es 10 millones menos 900 menos 500 dividido los 12 millones. Acotado nuevamente en 80%. ¿Sí? Entonces, nada, el funcionamiento es este, ¿sí? Del stop loss con esta variante cuando tengo varios años al mismo contrato. ¿Sí? Lo siguiente que tenemos de XL, ahora sí ya vamos de vuelta al exceso de pérdida por la diferencia entre riesgo y evento, ¿sí? Nosotros hablamos algo del evento cuando hablamos de las condiciones que se tenían que dar para que la estimación sea o se acerque mucho a la realidad, y ahí habíamos hablado de que había cúmulo conocido y cúmulo desconocido, y dijimos que un evento es un hecho generador que afecta a dos o más riesgos. El tema es que yo puedo tener el hecho generador que afecta a dos o más riesgos, pero ¿cómo tengo el contrato? Porque yo puedo tener un siniestro que es un choque en cadena y me afectó a 5 siniestros, pero si para mí si yo tengo un contrato de exceso de pérdida por riesgo, por más de que sea el mismo hecho generador, yo lo considero independiente de los siniestros. Entonces, yo tengo un evento en cuanto al hecho generador y después tengo que ver si eso se traslada a evento para el contrato de reaseguro o para el contrato de reaseguro es riesgos independientes. ¿Sí? Cuando yo tengo un XL por riesgo, por más que el hecho generador sea evento, liquido cada siniestro como si fuera individual, ¿sí? Como si hayan sido generados por 5 hechos diferentes, ¿sí? Por eso, no solamente a mí me importa el hecho generador, sino también cómo tengo el contrato, ¿sí? Entonces, fíjense el primer caso, ¿sí? Que es, yo tengo 900 en exceso de 100, y hay 5 siniestros que fueron afectados por el mismo hecho generador, ¿sí?
pero el contrato que yo tengo un contrato por riesgo. Entonces, por más que sea el mismo hecho generador, como el contrato es por riesgo, cada uno los liquido en forma individual, ¿sí? Entonces, monto bruto de 100, cedente 100, el XL nada, monto bruto de 50, la cedente 50, el XL nada, este que tengo 200, la cedente paga 100, el XL paga 100, el de 85 todo la cedente, y el de 130, 100.000 paga la cedente y 30.000 paga el XL. Cuando yo analizo, ¿sí? Cómo fue la distribución de la pérdida, la cedente pagó 435.000 y el XL paga 130.000. ¿Sí? Ahora lo que tengo es la misma situación, el hecho generador que me afecta a los mismos 5 siniestros, pero yo tengo un contrato por evento. Cuando yo tengo un contrato por evento, ¿sí? Yo considero los 5 siniestros como si fuesen un único siniestro, en el sentido de que yo sumo las pérdidas y sobre ese valor, que es este, ¿sí? Hago la aplicación del contrato. Entonces yo ahora no tengo un siniestro de 100, otro de 50, otro de 200 y demás, sino que tengo un siniestro de 565.000 y en un contrato de 900 en exceso de 100, la cedente paga 100.000 y el XL paga 465.000. Fíjense la importancia de tener un contrato de evento cuando yo sé que me puede, que puedo tener cúmulo o acumulación, ¿sí? Hay ramos que uno sabe que tiene acumulación, en autos hay acumulación por el choque en cadena, por la granizada, en property hay acumulación por el tema de terremoto, ¿sí? Eh, pero hay otros ramos que no es tan claro. Entonces uno tiene que tener presente si puedo hacer, si va a haber cúmulo o no. ¿Se entendió? Sí, Sí. perfecto. Perfecto. Vamos a otra cláusula que tiene los contratos de exceso de pérdida que están vinculados con el evento, ¿sí? Y sobre todo el evento de naturaleza acá, que es la cláusula horaria, ¿sí? La cláusula horaria lo que me indica es cuánto dura un evento de hechos de la naturaleza. Entonces nos dice, por ejemplo, una granizada 24 horas, un terremoto 168 horas, una creo que deslizamiento de tierra 72 horas, ¿sí? Igual eso no lo tienen que memorizar porque va a estar en el enunciado porque tipo los contratos lo detallan claramente, pero nos dicen por cada evento meteorológico cuánto se considera el evento, ¿sí? Lo que tiene la potestad la compañía de seguros, ¿sí? Es que para mí el evento no empieza con la primera manifestación o la primera denuncia. Es decir, si en la ciudad de Buenos Aires granizaron 3 días seguidos, ¿sí? La compañía de seguros tiene la potestad de decir cuándo empieza el evento y a partir de ahí cuenta 24 horas, que no necesariamente es con la primera denuncia. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es acumular la mayor pérdida en el evento, ¿sí? Vuelvo a decir, imagínense que la granizada empezó el 7 de agosto, acá hay un error, ¿sí? Es 9 de agosto de 2008, ¿sí? Y duró hasta el 9 de agosto. No es que para mí el evento es el 7 de agosto, porque ahí empezó, ahí cuento las 24 horas, y para el resto es riesgo, porque al resto, una vez que le apliqué el evento, para el resto es individual, sino que yo sumo y veo dónde a mí me conviene considerar el evento, que es el día que tuvo la mayor pérdida, que para mí es el 8, ¿sí? Entonces, para mí el evento fue el 8 de agosto, mientras que 7 y 9 de agosto son siniestros por riesgo, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos acá un contrato que está por tramos, ¿sí? Tengo
el primero se lee 150 en exceso de 50. El segundo es 300 en exceso de 200. Es un mismo contrato donde estos 200 de prioridad de acá es la capacidad de esto. No es que la compañía vuelve a retener 200, era como en el proporcional, ¿sí? Sino que para mí es prioridad porque es segundo tramo, pero hay un tramo anterior donde hay 150, que es el primer tramo, y 50 la prioridad. Y el último, lo mismo, es 500 en exceso de 500, donde estos 500 de prioridad es la suma de estos dos. Ese es el esquema que tenemos. Entonces, como además el contrato está en dólares y los siniestros están en pesos, yo lo que hago es, el siniestro 1 y 2, ¿sí? Lo considero individual porque yo consideré que la cláusula la aplico al día 8, que es el donde tengo más siniestros. Entonces, para mí, el del siniestro 3 al 8 que ocurrieron el 8 es un único siniestro con la suma de todos los otros siniestros. Y después tenemos el siniestro 9 y el siniestro 10. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los montos brutos en pesos. ¿Sí? Lo tengo que llevar a dólares porque por tipo de cambio, porque el contrato está en dólares. Entonces acá 10.000 pesos son 3.000 dólares. Por debajo de los 50.000 lo paga todo el excedente. 50.000 pesos, 16.000 dólares, lo paga todo el excedente. Acá son 355.000 pesos, que son 114.000 dólares. El excedente paga 50.000 y el reasegurador paga 64. El siniestro 9 y 10 que ocurrieron el 9 de agosto lo considero por riesgo. 175.000 pesos son 56.000 dólares. 50.000 paga el excedente, 6.000 paga el XL. Y el último, que son 25.000 pesos, son 8.000 dólares, lo paga todo el excedente. Cuando yo veo la pérdida que tuvo el excedente, fueron de 127.000 dólares, ¿sí? Que pagó. Fíjense que vamos a considerar que el excedente se equivocó y lo que hace es que considera, ¿sí?, que el evento es el primer día. Entonces yo considero un único siniestro, el siniestro 1 y 2, que ocurrieron el 7 de agosto, y a partir del 8 todos son individuales, ¿sí? Cuando hacemos esto, que en realidad es lo mismo que hicimos antes, el monto en pesos a tipo de cambio y demás, y aplico la prioridad, fíjense que el excedente acá paga más, paga casi 10.000 dólares más, paga 137.000 versus los 127.000 que pagó antes, ¿sí? Por lo tanto, fíjense la importancia de la cláusula horaria, que la cedente tiene la potestad de elegir cuándo para ella empezó el evento y a partir de ahí contar las horas que estipula el contrato. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Vamos ahora a... bueno, todo esto lo tenían subido, ¿sí? Profe, esto en agro, en el ramo agro se usa un montón, ¿o no? La cláusula horaria. Lo que pasa que en agro no, porque en agro el granizo no se considera catastrófico, porque justamente Ah, el disparador es donde se considera, por ejemplo, pero ocurre muchísimo, miren, yo trabajaba en Generali en el 2012, porque vieron que ustedes por ahí no se van a acordar, por ir 10 años para atrás o más, porque eran muy chicos, pero antes no era tan común en la ciudad de Buenos Aires que haya granizo, ¿sí? No era algo común. Con el tema del cambio climático y demás, ahora es bastante común, ¿sí? De hecho, las pólizas son más restrictivas respecto de lo que tiene que ver con granizo. Y, por ejemplo,
en el 2012, en abril del 2012, ocurrió una granizada, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires y en el norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Es decir, pegó de la ciudad de Buenos Aires a los barrios zona norte y después pegó Vicente López, San Isidro, Florida, ¿sí? Que es la zona, ¿sí? De mayor poder adquisitivo, ¿sí? Porque en realidad es de mayor poder adquisitivo. ¿Y a qué afecta? A autos, con lo cual le afectó a muchos autos de alta gama y también al combinado familiar, porque rompe tejas, ¿sí? Con lo cual también le afectó a zonas donde había casas de un poder adquisitivo muy alto, ¿sí? Se pagó. Por ejemplo, en la compañía que yo estaba, con Generali, que no era una compañía líder del mercado y demás, pagó más de $1.000.000, ¿sí? de siniestros producto del granizo. Recuperó el reasegurador, sí, pero bueno, la pérdida bruta fue de más de $1.000.000. Eso ocurrió en abril del 2012. En noviembre del 2012 se volvió a repetir, ¿sí? Otra granizada más. Es así, no fue de menor valor, pero igual fue un valor importante porque no pegó tanto a la zona de mayor poder adquisitivo. Después, en abril del 2013, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, en el 2013 tuvimos algo tipo de un fin de semana, yo me acuerdo perfecto, un fin de semana súper largo porque pegó tipo jueves, viernes, sábado, sábado, domingo, lunes puente 2 de abril, ¿sí? Con lo cual eran tipo una semana, ¿sí? Para la gente que trabaja bajo relación de dependencia, una semana de vacaciones, ¿sí? El 2 de abril hubo una inundación súper, muy grave en La Plata, ¿sí? Que la pérdida fue muy grande y a partir de ahí hubo como una sucesión. Lo que sí sucede en agro, a raíz de tu pregunta de granizo, no se lo considera y no se aplica la cláusula porque para agro es un siniestro normal, pero el reasegurador pide extra prima en sur de provincia de Córdoba y algunas zonas de la provincia de Santa Fe y lindantes con Buenos Aires, ¿sí? El límite donde limita Santa Fe con el sur de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, todo ese círculo geográficamente, por ejemplo, Río Cuarto, ¿sí? Son zonas donde hay mayor tendencia a granizo y por lo tanto ahí lo que sucede es que se cobra una extra prima, pero no aplica como cláusula, ¿sí? Bien, perfecto. Bárbaro. Esto, esperen que les dejo de compartir un minuto, porque tengo que descargar ahora este de acá. Ahí se los comparto, ¿sí? Acá vamos de vuelta. Vamos a ver ahora, ¿sí? Otra cláusula que afecta a los contratos de exceso de pérdida, que es la cláusula de estabilización monetaria, ¿sí? Que justamente lo que contempla o lo que busca la cláusula es tratar de que no afecten, ¿sí? Eh, o que no haya efectos sobre el contrato de dos situaciones que no son responsabilidad de ninguna de las partes intervinientes, que es la devaluación y la inflación, ¿sí? En los contratos proporcionales también, tipo, si hay un contrato proporcional en una economía donde hay devaluación e inflación, estaría como atravesado por esos hechos, pero como el contrato proporcional mantiene desde origen el porcentaje de retención y el porcentaje de cesión, es lo que se retuvo y lo que se cedió al momento de la emisión con determinada situación, con lo cual ahí no hay afectación. Pero en los contratos no proporcionales hay afectación si no tenemos la cláusula, ¿sí? Y lo que genera esta afectación es que una parte se beneficia y otra se perjudica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es, yo se los voy a desglosar, tipo, verlo por separado, la devaluación, la inflación, ver cómo es la cláusula y después lo juntamos, porque en realidad hay una única cláusula que contempla los dos efectos, ¿sí? Vamos a primero
ver la devaluación, ¿sí? Imaginemos que tenemos un contrato de $200.000 en exceso de 100.000, ¿sí? Y cuando se celebró el contrato, el tipo de cambio era 1 a 1, ¿sí? Entonces, si en el momento en que celebré el contrato yo tenía un siniestro de 150.000 pesos, como el tipo de cambio es 1 a 1, 150.000 pesos son $150.000 y yo cómo distribuía esto. $100.000 la cedente y 50.000 el XL. Acá hay unos porcentajes que ustedes tienen absolutamente prohibido ponerme en el final porcentaje en un contrato no proporcional, porque el no proporcional no va a porcentaje. Yo les pongo acá este porcentaje que es 100.000 sobre 150 y 50 sobre 150, porque la cláusula lo que busca es, al evitar el efecto de la inflación y la devaluación, es mantener el espíritu del contrato, ¿sí? Que las partes paguen como si no hubiese existido, en este caso, la devaluación. Y eso lo vemos acá, ¿sí? Pero es a título pedagógico, ¿sí? No pueden poner porcentaje. Eso era la situación en el momento en que celebre el contrato. Supongamos que en el medio del contrato hay devaluación y ahora un dólar son 3 pesos, ¿sí? Entonces, un siniestro de 150.000 pesos ahora son $50.000, ¿sí? Si no hubiera cláusula, ¿sí? Primero vamos a ver si no hubiera cláusula, lo pagaría todo el cedente, porque está por debajo de la prioridad, que son 100.000. Entonces, si hay devaluación y no hay cláusula, ¿quién se perjudica? Es la cedente y quien se beneficia es el reasegurador, ¿sí? Porque ahora, con la devaluación, el reasegurador no paga un siniestro que antes hubiese pagado. Entonces, ¿cómo se corrige esto? La cláusula lo que dice es, bueno, en realidad vamos a recalcular la prioridad y el límite, ¿sí? Que lo vamos a llamar prioridad ajustada y límite ajustado, ¿sí? La prioridad ajustada va a ser la prioridad original por el tipo de cambio de el día anterior al inicio del contrato sobre el tipo de cambio del día anterior a la fecha de pago. Y lo mismo con el límite, ¿sí? Por tipo de cambio fecha base, sobre tipo de cambio fecha pago, ¿sí? Entonces, en el ejemplo, ¿sí? Que teníamos, que ahora era el tipo de cambio se había 3, la prioridad ajustada, hacemos 100.000 por 1 dividido 3, son 33.333, y el límite ajustado es 200.000 por 1 dividido 3, 66.667. Y entonces yo ya no tengo más un contrato de 200 en exceso de 100, sino lo que tengo es un contrato de 66.667 en exceso de 33.333. Y si yo tengo ese contrato en un siniestro de 150.000 pesos, que son $50.000, la cedente paga $33.333, que es el 67% de 50.000, y el XL paga 16.667, que es el 33% de 50.000. Y entonces ahí ven que se mantiene el espíritu del contrato porque se mantuvieron los porcentajes de 67 y 33, ¿sí? Pero bueno, no lo miren como porcentaje, mírenlo solamente a nivel referencial de que se mantuvieron las responsabilidades, ¿sí? Sería esa la idea. Profe, Sí, entiendo que en los ejercicios de esta cláusula, o sea, vos no vas a dar el tipo de cambio, pero hoy en día, o sea, en lo real, ¿qué tipo de cambio se usa? ¿El oficial, que tenés que ajustarlo no, un 4 o un 5% mensual, o el dólar MEP, que también lo tenés que ajustar? no, el oficial. No, Ok. acá es el oficial, es decir, aparece todo con... En un momento ahora, porque vamos a ver la inflación, que es el otro, eh, la otra situación, durante un tiempo, con la inflación hay que usar los índices de precio del consumidor, lo que sea,
en la época en la que se desconfiaba de los datos del INDEC, el reasegurador ponía, por ejemplo, el índice de provincia de San Luis o el de la ciudad de Buenos Aires. No se tomaba, pero lo aclaraba el contrato. Pero bueno, nada, tipo, fue excepcional por un momento del tiempo, ¿sí? Con el tipo de cambio es el dólar oficial. Perfecto, gracias. No, por favor. Veamos la inflación, ¿sí? El efecto de inflación, ¿sí? Solo. Entonces, imaginemos que tenemos el mismo contrato, 200 en exceso de 100. Tengo un siniestro de $150.000, ¿sí? Y no había inflación en ese momento. Entonces, esos $150.000 los distribuyo la excedente 100.000 y el XL 50.000, ¿sí? De vuelta, 67% y 33%. Vamos a suponer que ahora hay un siniestro, perdón, hay inflación del 20% en dólares. Entonces, el siniestro de $150.000, ahora, producto de la inflación, es un siniestro de 180.000. Si yo hago la distribución de un siniestro de 180.000, la cedente paga 100.000 y el XL paga 80. Si ustedes lo comparan, la situación que era sin inflación y con inflación, ¿sí? Quien se perjudica es el reasegurador, porque el cedente sigue pagando lo mismo sin inflación y con inflación, y el XL es quien absorbió toda la inflación. Entonces, cuando hay inflación y no hay cláusula, a la inversa de antes, el que se perjudica es el reasegurador y quien se beneficia es la cedente. Ahora vemos la cláusula. Guárdenme un segundo que están tocando el timbre y ahora seguimos, ¿sí? Perdón, ahí seguimos. Entonces, ahora la prioridad ajustada, ¿sí? Es la prioridad original por el índice de precios del mes anterior al, a la fecha de pago, que es 1. ¿Por qué del mes anterior? Porque los índices de precios se publican mensualmente y si yo tengo que pagar el 15 de mayo, yo el último índice que tengo disponible es del 30 de abril. Por eso decimos del mes anterior. Con el tipo de cambio decimos del día anterior porque puede ser que el día que pago todavía no está cerrado el tipo de cambio del día. Entonces busco el definitivo más cercano, que es el día anterior para tipo de cambio, mes anterior para índice de precios, ¿sí? Y lo dividimos por el índice de precios, ¿sí? De el mes anterior al inicio del contrato. Entonces, también, con el tema del índice de precios, el contrato ahí sí estipula cuál. En general es el IPC, ¿sí? Pero para ART es el índice de gastos médicos. Para autos cascos es el índice de reparación de vehículos. Si ustedes en algún momento tienen la posibilidad de chusmear en el INDEC y demás, aparece el índice de precios al consumidor y después aparece un desglose, ¿sí? Con un montón de detalle. Pero en general es el IPC o a lo sumo el índice de precios mayoristas. Esos son los más normales, pero bueno, cada contrato puede estipular
uno diferente, ¿sí? Entonces, si yo tuve una inflación del 120, es porque el índice se movió, por ejemplo, del 100 al 120. Entonces, ahora mi prioridad ajustada son $120.000 y mi límite ajustado son 240.000. Entonces, de vuelta, yo ya no tengo más un contrato de 200 en exceso de 100, sino un contrato de 240 en exceso de 120. Entonces, frente a un siniestro de 180, que es el que tiene el efecto inflacionario, la cedente pagó 120, que es el 67%, y el XL paga 60.000, que es el 33%. Y acá, de vuelta, se mantuvo el espíritu del contrato, ¿sí? Ahora, la cláusula no se ve no se hace por separado, porque en general cuando hay devaluación e inflación, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar la cláusula, ¿sí? Que justamente tiene en cuenta los dos procesos, ¿sí? La prioridad ajustada es la prioridad original por el ajuste de tipo de cambio y por el ajuste de precios, ¿sí? Y lo mismo que con el límite ajustado, es decir, se pone todo, ¿sí? Por más de que no haya habido devaluación, no importa, se hace el cálculo y ahí se determinan los valores ajustados. Esto es cuando la cláusula de estabilización, cuando el contrato está en dólares, ¿sí? Y tengo siniestros en pesos. Si yo tengo un contrato que está en pesos, y por lo tanto tengo siniestros en pesos, no hay devaluación, pero hay inflación. Entonces solamente el ajuste es con el efecto inflacionario. Esto sí que habíamos visto antes, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Excelente. Bueno. La clase que viene, ahora seguimos, ¿no? Con la clase de hoy. La clase que viene lo que vamos a ver es práctica de exceso de pérdida de la guía, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, tipo, es algo teórico, ¿sí? Mucho más teoría no nos va a quedar, nos va a quedar esto y un poquitito de la clase que viene, ¿sí? Que es ahora, nosotros hasta ahora estuvimos viendo el reaseguro, cómo funcionan los contratos, liquidar siniestros y demás, pero siempre he visto el reaseguro desde la compañía de seguros, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a ver es el reaseguro, ¿sí? Desde el punto de vista del reasegurador. Es el reasegurador quien fija el precio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a determinar es cómo fijamos el precio en distintos tipos de contrato, en contratos facultativos y en contratos automáticos. Y a su vez, cómo sea facultativo o automático, cómo cotizo en un contrato proporcional y cómo cotizo en un contrato no proporcional. En el contrato proporcional, ¿sí? El precio es la comisión de reaseguro, ¿sí? Esa comisión de reaseguro que para nosotros, cuando nosotros hicimos la guía de proporcionales, era un dato, ¿sí? Y ahí restábamos el porcentaje de comisión de la prima cedida, ahora lo vamos a calcular, ¿sí? Ese porcentaje de comisión se calcula diciendo, bueno, si yo tengo el 100% de la prima, le voy a ir restando todos los gastos que tengo, el fundamental es la siniestralidad, y también le resto los gastos que tiene el reasegurador, le resto la utilidad, que es lo que quiero ganar, y le resto un margen de seguridad. El margen de seguridad es un recargo que aplicamos en función de la información que nosotros tenemos. Y por eso es importante, si ustedes trabajan en una compañía de seguros, que cuando envíen la información al reasegurador, la manden de la manera más completa y con menos errores. Porque ustedes mandan información incompleta o con errores o contradicciones de años anteriores, el margen de seguridad aumenta, porque el reasegurador usa esa información para fijar el precio, para proyectar a futuro. Entonces, si duda de la información, lo que dice es, el cálculo que voy a obtener yo va a ser erróneo o va a tener mucho desvío. Entonces, la manera de compensar eso es aumentando el margen. Cuando yo aumento el margen, me queda menos comisión. Recuerden que la comisión es lo que le devuelve al cedente.
Entonces acá cuando yo pienso el precio en un contrato proporcional, lo que digo es, el precio es más barato cuanto más alta sea la comisión, ¿sí? Porque fíjense una cosa, ¿sí? Si mi comisión es del 20, yo tengo una prima cedida de 1000, entonces la comisión es 200. Lo que paga la cedente como prima neta es 800. Ahora, si en lugar del 20, ¿sí? Yo tengo una comisión de 30, la comisión acá son 300 y lo que paga la cedente es menos. Entonces, a mayor comisión, menos es lo que pago. Por eso lo que se dice es que a comisión más alta el precio es más barato, porque termino pagando neto menos, ¿sí? Lo central del cálculo, sí, es esto, el porcentaje de siniestralidad. Es el elemento fundamental del cálculo actuarial, porque los gastos están determinados, la utilidad es una decisión de la gerencia general y el margen no es muy alto, porque si ustedes aplican un margen muy alto, lo que están diciendo es que la información no sirve para nada. Y si la información no sirve para nada, uno no cotiza directamente y no participa, porque por más margen que le pongamos, ¿sí? No vamos a llegar a un valor que después tenga su correlato en la realidad, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer con esta siniestralidad que está acá en verde, ¿sí? La vamos a dividir en 3 componentes, ¿sí? Vamos a calcular una siniestralidad básica que lo que atiende es el problema de la frecuencia, esto ya lo vimos con los contratos, ¿sí? Que es la cantidad de casos, una siniestralidad intermedia, ¿sí? Que lo que considera, perdón, que ustedes están viendo los medios de trabajo, ¿sí? Lo que considera es un problema o el problema de intensidad y la siniestralidad catastrófica, que esta puede existir o no, que tiene que ver con el ramo, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a calcular cuando calculemos la comisión, este desglose, y en un contrato no proporcional de exceso de pérdida o stop loss, el precio es la tasa. Y entonces vamos a calcular una tasa pura, que son los siniestros a cargo del contrato dividido la prima protegida, y después vamos a calcular la tasa comercial, que se puede calcular de dos maneras diferentes. Una se llama tasa comercial aplicado a la prima pura, que es el primero, que a la tasa pura lo multiplico por 1 más el porcentaje de gastos, más el porcentaje de utilidad, más el porcentaje de margen. Y la segunda tasa comercial que se aplica o se dice que es aplicada sobre prima de tarifa. La tasa pura es, la tasa comercial, perdón, es la tasa pura dividido 1 menos los gastos, la utilidad, el margen. La diferencia entre uno y otro es un número bastante chico, no es muy alto. Ustedes siempre lo que tienen que recordar acá, que es un tema que yo lo mencioné en la primera clase, que nosotros nos fijamos siempre desde el punto de vista de generar negocio y tener la mayor rentabilidad. Por lo tanto, usamos de estas dos la que nos da una tasa más alta y después, si la cedente nos dice de bajar, recurrimos a la otra, ¿sí? En principio. Después, si sigue la negociación, bueno, seguirá, pero esa sería como lo que se va negociando, ¿sí? Lo que sí es importante, que el precio en un contrato no proporcional no es la MINDEP, sino que es la tasa, ¿sí? Existen 3 métodos de cotizar, ¿sí? Por eso, yo acá, perdón la queja, ¿no? Pero por eso esta materia tiene que estar después de personales y patrimoniales, porque ustedes en patrimoniales la manera que cotizan es por experiencia siniestral. ¿Esto qué significa? Que ustedes toman el pasado,
¿sí? También se llama burning cost, como el ajuste, ¿sí? Ustedes toman el pasado, la información del pasado es representativa y con esa información ustedes estiman a futuro, ¿sí? Esa es una manera de fijar el precio en los seguros patrimoniales y va a ser una de las metodologías en el reaseguro. Ahora, ¿qué sucede cuando yo o no tengo pasado o el pasado no es representativo? Yo no puedo usar el método de experiencia siniestral. Yo el método que uso ahí es el de exposición. Entonces, en el método de exposición, ustedes lo que hacen es toman las condiciones presentes del riesgo y esas condiciones son las que les sirve para proyectar. Ustedes hacen tarifa de exposición en personales, en seguros de vida, porque si viene una persona a sacar un seguro de vida individual, cobertura de muerte, la persona no se murió, por lo tanto yo no tengo experiencia siniestral. ¿Y qué le cobro? Le cobro en función del sexo y en función de la edad, que son las cuestiones que tenemos en la tabla de mortalidad, ¿sí? Más allá que ahora, esto vuelvo a hacer otro paréntesis, ¿sí? Eh, las tablas de mortalidad, yo la verdad que no soy muy experto y nunca me gustó biometría, así que no voy a opinar mucho pero lo que sí que afecta al negocio eh, es lo siguiente, ¿sí? Las tablas de mortalidad originariamente eran unisex, solamente teníamos la edad y a partir de ahí cobramos el precio, ¿sí? Después con el tiempo se fueron perfeccionando y se hicieron tablas por sexo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una esperanza de vida más corta que la mujer. Entonces, si yo saco un seguro de muerte a un hombre, comparemos un hombre y una mujer de la misma edad, ¿sí? A un hombre le cobro más caro que a una mujer porque es más probable que se muera que una mujer. Y a la inversa en un seguro de vida. En un seguro de vida le cobro más caro la tarifa a una mujer porque es más probable que viva más años y llegue a la edad para cobrar que a un hombre, ¿sí? Por eso se hicieron en su momento el tema de las tablas por sexo y obviamente la edad también es un valor relevante. El tema que sucede con esto, y acá lo interesante es que muchas veces hay que ver también el contexto social y cómo eso repercute en una cuestión que para nosotros es objetiva, que es la fijación de un precio, porque hoy por hoy lo que nosotros nos encontramos y que tenemos es hombres que nacen biológicamente, pero que tienen un documento de mujer y tienen el género femenino, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Mujeres que fueron biológicas, nacieron biológicamente, ¿sí? Y tienen el sexo femenino como biológico, pero de género masculino, ¿sí? Al momento de la contratación del seguro, nosotros nos tenemos que guiar por el documento y además cuando ustedes vean en personal, en patrimoniales, ¿sí? La compañía de seguros no puede hacer preguntas, uno puede preguntar determinadas cuestiones, pero no puede preguntar cuestiones que afecten la privacidad. Entonces, la compañía lo que tiene es un documento de mujer y tiene que tarificar como mujer, ¿sí? Eso es desde el punto de vista social. Ahora vamos a la cuestión matemática, ¿sí? De esto. La tabla de mortalidad, cuando nosotros tenemos una tabla por sexo y el sexo ahí es biológico, pero ¿por qué es biológico que se mide la mortalidad? Porque hay enfermedades que se desarrollan las mujeres biológicamente y hay enfermedades que desarrollan los hombres biológicamente, por la propia biología, ¿sí? No estoy hablando de una cuestión de género. Hay cuestiones biológicas que más allá del género se desarrollan o no en cuestiones de enfermedades. Y entonces el problema que se genera es o, o una extra prima que se cobra, ¿sí? Que no correspondería, o que estemos cobrando prima insuficiente, porque si yo tengo el documento de una mujer, entonces yo le cobro, entonces digo, bueno, a la mujer le cobro más barato el seguro de muerte, pero esa mujer biológicamente es un hombre, como la tabla de mortalidad a mí me está reflejando una mortalidad biológica, yo le estoy cobrando, ¿sí? Más barato de lo que le corresponde, porque le debería cobrar en términos técnicos, ¿sí? De acuerdo a su biología, pero eso obviamente no corresponde preguntarlo. Entonces, yo estoy cobrando en ese caso menos, ¿sí?
y se va a dar el caso de que se cobre más también, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se han vuelto a las tablas unisex, ¿sí? Nada, hice como toda esta cuestión para hablar un poco de tabla de mortalidad, que no es mi fuerte y tampoco me gusta, pero para que vean cómo el negocio muchas veces se tiene que adaptar, ¿sí? A otras cuestiones, ¿sí? En este caso tienen que ver con cuestiones sociales. Otro ejemplo yo después les voy a mandar, tipo los contratos de reaseguro, para que vean esta cuestión de cómo el reaseguro se adapta también, ¿sí? Lo que les dije, tabla de mortalidad, aplica más al seguro, pero después hay correlato en el reaseguro, ¿sí? Lo segundo, que les voy a decir que esto sí ya afecta a lo que es reaseguro. Los contratos de reaseguro, por ejemplo, los que se renovaron este año y el año pasado, incluyeron una cláusula de exclusión Ucrania, Rusia, Bielorrusia, ¿sí? Es decir, siniestros que ocurran en esas regiones, la compañía de seguros no lo cobra. Y ustedes me van a decir, pero una compañía argentina que esté cubriendo en Rusia, Bielorrusia o Ucrania, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy con transporte de mercadería y es transporte de mercadería marítimo, puede ser que hundan al barco en las aguas jurisdiccionales rusas. No está cubierto. O un asegurado que viajó por trabajo o por placer a, imagínense, Moscú y fallece de un ataque al corazón, ¿sí? Una muerte natural. No está cubierto. Entonces ahí también vemos cómo hay condiciones, ¿sí? Que el reaseguro, producto del contexto, se va adaptando, ¿sí? Después les voy a mandar, porque algunas son, por ejemplo, otra que hay que se incorporó es ataque nuclear, ¿sí? Exclusión de fallecimiento, es una locura, ¿sí? Que uno, porque no podemos estar en el 2023 hablando de ataque nuclear, pero nada, con el tema de que hay conflictos bélicos que amenazan tipo con arsenal nuclear y demás, el reaseguro se adelanta, siempre el reaseguro tiene esta cuestión, que a mí me parece interesante, como que se adelanta o se adapta, entonces dice, bueno, esto no se cubre, ¿sí? Pero tiene que ver con el contexto, hace 4 años no existía, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo también, ¿sí? Y la tercera manera que se cotiza es catastrófico, ¿sí? El catastrófico, nosotros mucho no lo vamos a ver porque no se aplica acá en la Argentina, ¿sí? Tiene que ver con curvas de distribución, ¿sí? Porque como la catástrofe natural ocurre por ahí un terremoto cada 20, 30 años, yo no tengo información de 20 años atrás, con lo cual ustedes imagínense que si es terremoto y hubo daño a viviendas, en 20 años o en 30 años el valor de la vivienda es diferente, ¿sí? Por el tipo de construcción y una serie de cuestiones. Con lo cual, ahí no va ni por exposición y la experiencia sinestral no es significativa. Se utilizan funciones de distribución que ustedes van a ver en teoría del equilibrio, ¿sí? Con Tomás. Van a ver estas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de tarificación? ¿Sí? Que es cuando nosotros renovamos, ¿sí? Los contratos automáticos. Ustedes tienen que pensar que el contrato dura un año, ¿sí? Entonces, 3 meses antes de que termine la anualidad, empezamos con el proceso de renovación, ¿sí? Yo les voy a decir esto que es teórico, que ya hace muchos años que no se respeta, pero que se debería respetar. Lo vamos a separar por meses. Primer mes, segundo mes, tercer mes, ¿sí? Esa sería como eh, la cuestión ideal de esto, ¿sí? Entonces, imagínense que el contrato, ¿sí? Va del 1 de julio del 20 al 30 de junio del 21, el proceso lo empiezo el 1 de abril del 20. El primer mes, todo el mes de abril, es información que envía y prepara la compañía de seguros, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que enviar? El perfil de cartera de los últimos 3 años. Ustedes en el IRUBE tienen un ejemplo en el capítulo 3 de retención de cómo es un perfil, que es un resumen de la cartera por rango de suma asegurada, ¿sí? El perfil de siniestros
de los últimos 3 años, también agrupado por monto incurrido de siniestros, pero los siniestros ahí están agrupados, con lo cual también necesito enviar los siniestros más importantes, ¿sí? Los siniestros de mayor valor de cada uno de los ramos, también lo enviamos, ¿sí? Eso a nivel general. Después depende del tipo de contrato. En un contrato XL tengo que mandar la EPI, porque la EPI va a ser central para que me digan cuál es la MINDEP que voy a pagar, ¿sí? En los contratos proporcionales vamos a mandar una estadística contractual que es información de los contratos por diferente año de suscripción, ¿sí? En los ramos de cola larga vamos a mandar esto, que es un triángulo de incurrido. Vamos a ordenar los siniestros por fecha de ocurrencia y a diferentes cortes, generalmente diciembre, vamos a mandar lo pagado y lo reservado. ¿Para qué? Para que el reasegurador vea si la política de reservas que está empleando la cedente es la adecuada o no. Porque como yo voy a usar también la información de siniestros para cotizar, si veo que está subreservando, le aplico un recargo, ¿sí? Eso también lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener, eso es como todo lo que les dije hasta este momento, es cuantitativo, ¿sí? Pero también vamos a tener presente y mandarle al reasegurador cuestiones cualitativas, como es, le vamos a mandar la política de suscripción, es decir, en cuanto a la toma o no toma de determinados riesgos. Por ejemplo, en auto le vamos a decir, mira, no voy a suscribir taxis y remises. En combinado familiar no voy a suscribir las cabañas del sur porque es construcción steel framing, ¿sí? Le vamos a ir indicando cuál es la política de suscripción y también le vamos a indicar los cambios que queremos al contrato que está terminando, ¿sí? Si queremos tipo modificar los importes de retención y de cesión y a nivel de cobertura y exclusión, ¿sí? Esta tarea tipo, nosotros todo lo que tiene que ver con cobertura, exclusión y la política de suscripción, nos vamos a juntar con el área de suscripción de la compañía de seguros, en la cual trabajamos. La parte de triángulo nos vamos a juntar con el área de legales y de siniestros de la compañía de seguros. La EPI nos vamos a juntar con el área comercial de la compañía de seguros, que es la proyección de ventas, o con el área de planeamiento, ¿sí? Porque muchas veces esto lo resume planeamiento en función de lo que le dijo comercial, ¿sí? Pero es una tarea acá interdisciplinaria, donde el que trabaja en el área de seguros recolecta la información, ¿sí? Eso es el primer mes. El segundo mes, lo que se hace es el reasegurador pregunta, los primeros 15 días pregunta eh, lo que, las dudas que puede llegar a tener y después cotiza, ¿sí? En el tercer mes, la cedente recibe las cotizaciones, ¿sí? Perdón acá. Y lo que va a hacer es un análisis as if, ¿sí? Que es simular distintas hipótesis de siniestralidad para determinar cuál es el contrato que mayor utilidad le da y por ende el que mayor utilidad le da es el que va a elegir, ¿sí? Entonces, fíjense acá. ¿Cuál es mi problema? ¿Sí? Mi problema es que cuando yo recibo las cotizaciones no recibo todo igual. Porque si yo recibiese todo igual, igual esperen que les voy a abrir un Excel acá, pues lo vemos en un Excel que me parece, y además después se lo subo. Aguárdenme que lo tengo que buscar. Espera, un minuto, ¿sí?
Esperen que ahí lo... Porque si lo vemos en el Word va a ser más fácil en el Excel. Acá está. Ya está, ya se los comparto y lo vemos. Acá. Acá tenemos. Entonces, estamos en el tercer mes, recibimos las cotizaciones y tenemos que analizar cuál es la más conveniente. Pero los reaseguradores no me cotizaron todos iguales, ¿sí? Hay dos que me cotizaron con el mismo límite y prioridad, pero uno me cotizó con reinstalación y otro me cotizó con límite agregado anual. Por lo tanto, el primero me cotizó más barato, pero voy a pagar reinstalación, y en el segundo me cotiza más caro, pero no pago reinstalación. Y el tercero me cotiza con reinstalación, pero con una prioridad más alta, con lo cual el costo es más barato, pero voy a pagar más siniestros. Y este es el soporte, que es el porcentaje máximo que me da el reasegurador si yo elijo su cotización. No es que me da siempre 50. A me da 50 si elijo la de A. B me da 40 si elijo la de B. C me da 60 si elijo la de C. ¿Sí? Esto me lo mandaron en las cotizaciones. Entonces, el as-if lo que hace es simula tres escenarios, ¿sí? Optimista, medio y pesimista, con su respectiva ponderación. ¿Sí? Esto lo hace el analista, el actuario que está en la compañía de seguros, en el área de reaseguros, ¿sí? Entonces, en el escenario optimista se simulan dos siniestros, uno de 115 y otro de 210. Para A y B, que la prioridad es 100.000, en este paga 15 y en este paga 110. Para C, que la prioridad es 125, para este no paga nada, porque está por debajo de la prioridad, y para este paga 85. Entonces analizo el resultado para la cedente. Y el resultado para la cedente es, y para las distintas cotizaciones, ¿sí? Va a recaudar 10 millones de EPI, va a pagar 3,25 de siniestros, que son los siniestros brutos, pero va a recuperar. De A recupera 125, de B recupera 125 y de C recupera 85. En A y en C va a pagar reinstalación, ¿sí? La reinstalación, ¿cómo lo calculé? Calculé los 125 que tengo acá, dividido el límite por la MINDEP. 66,250. Y acá la reinstalación es 36,428, que la pago, con lo cual es negativo para mí. Después también negativo la MINDEP, porque eso lo pago. Y ahí me da el resultado para la cedente, ¿sí? En la alternativa A, para el reasegurador A, para el reasegurador B, para el reasegurador C. Repito lo mismo en el escenario medio, que ahora imagino 3 siniestros. Esto, si lo tienen en el parcial, yo les doy el escenario y les digo cuáles son, ¿sí? Porque esto dependen ustedes de la experiencia que tengan como trabajando, ¿sí? Lo importante es entender el procedimiento, y lo mismo hago para y hago el resultado, ¿sí? Y después simulo para la situación pesimista y también
hago el resultado. Entonces, el resultado final, fíjense, es la ponderación de, nosotros dijimos 20% era en la optimista. Más 50% en la media, más el 30% en la pesimista. Entonces ahí tienen 9 millones, 447, 9.500 y 9.461. ¿Cuál conviene? B, que es 9.575.000 porque es el que me da mejor resultado. ¿Qué sucede? ¿Sí? Yo elegí B y B solamente me ofrece el 40% a su condición. Entonces yo tengo que ir al resto de los reaseguradores que me cotizaron para decirles, mira, yo las condiciones que voy a ir son estas y quiero que vos analices y me digas si vas a participar o no y en el caso de que participes, en qué porcentaje. ¿Sí? Acá aparece otro reasegurador que es D. ¿Sí? ¿Qué sucede? A veces hay reaseguradores que dicen, mira, yo no cotizo, pero analizo términos finales. Analizar términos finales es analizar los términos que elegí. Entonces, acá aparece D, que le mando también las condiciones de B. Cada uno analiza y nos da estos porcentajes, 30, 25 y 15. Entonces, cuando yo coloco y digo, bueno, A me da el 30, B el 40, C el 25 y D el 15, estoy sobrecolocado, porque tengo soporte de 110 y en realidad el soporte que necesito es 100. Entonces, lo que se hace ahí, esto les explico lo técnico y después les explico lo comercial, ¿sí? Se hace un signing down. A cada uno se le hace una quita proporcional. Entonces se hace 30 dividido 110, ¿sí? Que les da el 27 y así con cada uno, ¿sí? Esos son los porcentajes que ven acá, ¿sí? Esto es lo que debería hacerse técnicamente, pero esto como es un negocio, muchas veces se hace comercialmente. Entonces, si el reasegurador A y el reasegurador C me dan soporte en otros contratos, lo que hacemos es esto, ¿sí? Pero bueno, esto es comercial, en la práctica lo van a hacer ustedes, no se cuenta, ¿sí? Pero entonces completan el 100 de esta manera, ¿sí? Dicen 30, 40, 25 y 5. Esto si quieren es comercial. La manera de, pero tienen que llegar al 100, ¿sí? Y el signing down lo que significa es una quita proporcional. ¿Qué sucede cuando estoy, en el primer caso no es grave porque, bueno, ustedes completaron el 100, cuando están con falta de colocación, ¿sí? Ustedes le ofrecen a A, C y D las condiciones de B, A les da el 10, C les da el 15, D les da el 5, entonces no llegaron al 100. Entonces, como no completan el 100, lo que tienen que ir es a su segunda mejor opción, que es C. Y entonces le ofrecen a, B y D las condiciones de C que ofreció el 60. ¿Sí? Bueno, A dice el 20, B el 30, C D el 15, están con 125 sobrecolocados y hacen de vuelta el signing down. ¿Sí? Y completan el 100. ¿Se entendió esto más o menos? Sí, sí, igual, nada, después lo voy a repasar, pero sí. Tienen las fórmulas del signing down, tienen la fórmula, ¿sí? Las que tienen acá figuran. ¿Ven? Siempre suman primero lo que les dan y después hacen la quita proporcional. Perfecto. Profe, después esto lo puedes subir al campus. Sí, 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 subo esto y subo y este Word, que no lo tienen. ¿Sí? Dale, genial. Entonces, ahí tienen el tema de, ustedes hicieron la colocación, tienen el signing down y les queda una cosa más, ¿sí?
Bueno, acá tienen todo lo que está explicado, ¿sí? La colocación, la sobrecolocación y demás, ¿sí? Tienen también el caso de la colocación perfecta, que nunca se da, ¿sí? Que que me daba el 40, A me dice el 30, C el 20 y D el 10. Nunca se da esto, pero bueno, nada, está como la opción, ¿sí? De que ustedes colocan todo perfecto, ¿sí? Acá tienen, fíjense los cálculos y demás también, ¿sí? Bueno. Y bueno, ¿qué pasa, ¿sí? Es lo último, si ustedes no llegan, es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que hay un plazo, ¿sí? El contrato termina el 30 de junio, ustedes para el 30 de junio tienen que tener todo colocado, ¿sí? Y no lo colocan porque siguen discutiendo con el reasegurador, ¿sí? O una exclusión o el precio y demás, y saben que no lo van a colocar, ¿sí? Y el contrato vence. ¿Tienen cobertura? Sí, porque hay dos situaciones, ¿sí? Una situación es que el accedente le pide un mantenido cubierto al reasegurador, que es por un plazo breve. Esto fundamentalmente es cuando no cerraron, pero están por cerrar. Entonces, el reasegurador da un mantenido encubierto de 15 días vigente el contrato que termina el 30 de junio. Es como que ese contrato que termina el 30 de junio, como yo no cerré las condiciones, le doy cobertura hasta el día 15. Pero en el momento en que yo cierro las condiciones, por ejemplo, el día 10, es retroactivo al día 1. ¿Sí? Es como que yo les dijera esto, miren, el contrato terminó el 30 de junio, yo no terminé de definir las condiciones, entonces le doy como, si quieren, una prórroga hasta el 15. Ahora, yo el 10 cierro, ese contrato que cerré es como que inicia el día 1, no es que inicia el día 10. ¿Qué pasa si tengo un siniestro? Si el siniestro lo tengo el día 7, ¿sí? Esto va a ser muy difícil. Y lo pago antes del 10, lo paga el contrato viejo. Si el siniestro lo tengo después del 10, lo paga el contrato nuevo porque inició vigencia retroactivo al 1. Y ocurrió después de que yo haya fijado las condiciones. Y si ocurre el día 7, pero lo pago el día 15, como lo pago ya con el contrato nuevo vigente, lo paga el contrato nuevo, ¿sí? Es solamente para el caso de que ocurra un siniestro en esos 15 días y los paguen esos 15 días, que es muy difícil, ¿sí? Pero bueno, nos da esto que es el mantenido cubierto. Cuando la situación está más compleja, ¿sí? Que nos va a llevar más tiempo, lo que nosotros solicitamos es una extensión del contrato expirante. Si el contrato expirante terminaba el 30 de junio, le decimos, no, mira, que dure hasta el 31 de julio del 21. Con lo cual hacemos un contrato por 13 meses, cobramos la prima proporcional por ese mes que no habíamos cobrado, ¿sí? Y el nuevo contrato sí, empieza el 1 de agosto. Pero ese contrato, como la compañía siempre quiere que todos los contratos empiecen y terminen la misma fecha, ¿sí? Al momento de la renovación, en vez de que dure un año, lo hacemos durar 11 meses para que termine con todos los otros contratos, ¿sí? Pero ahí sí, este no es retroactivo, empieza el 1 de agosto del 21, pero vamos solamente hasta el 30 de junio del 22, porque como los otros contratos, cuando yo hablo de otros contratos, ¿sí? A lo que me refiero es que vamos a tener el contrato de property, el de RC, el de caución, el seguro técnico, y quizás yo tengo el problema en un solo contrato, no es que en todos tengo la misma situación. Todos los otros los renové, este no, entonces sobre este es el que hago uno de 13 por el viejo y uno de 11 por el nuevo para que después termine con el resto. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, sí. Ese es todo el proceso de renovación. Tarea ardua, es donde más trabajo tenemos en Raseguro, porque además se junta con los cierres, ¿sí? Y la información no es tan fácil
prepararla y después enviarla y demás, porque además, como nosotros mandamos los últimos 3 años, lo que mando este año, el año pasado también mandé. Tipo, si yo este año mando 23, 22 y 21, el año pasado mandé 22, 21 y 20, con lo cual este año me coinciden 2 años con lo que mandé el año anterior y tengo que controlar que todo sea exactamente igual, ¿sí? O a veces no tiene que ser exactamente igual porque puede haber anulaciones y demás, pero muy similar. Y como esto se prepara una sola vez por año y lo preparamos en función del sistema, que a veces hay información errónea, tiene mucho control, ¿sí? Y recuerden que esos controles tienen que estar porque si no, ¿sí? El problema que tenemos es que el reasegurador nos va a ver los errores y va a decir, esta información no es confiable, aumento el margen de seguridad, ¿sí? Por esa razón. ¿Se entendió más o menos lo que vimos hoy? Sí, a ver, estoy tapado de información. Tengo que repasar un par de cosas, pero bien. Sí, 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 fue un sí, poco igual, tipo, abrumador. no, sí, tipo, sí, un montón de información. Lo que es la práctica, nada, vamos a practicar, todavía ni siquiera empezamos a cotizar, con lo cual la clase que viene vemos práctica de exceso de pérdida, ¿sí? Esto es teórico, con lo cual es entender, ¿sí? Lo que fuimos viendo, tienen tiempo, procesenlo, después vamos a cotizar y ahí sí vamos a ver la parte práctica. Pero bueno, es un poco esto, ¿sí? Lo que es la parte de la cotización y demás, cuando lo vuelvan a leer, tipo, se van a dar cuenta que no es complicado y cuando vean el Excel de el signing down y demás, también se van a dar cuenta que no es complicado y demás, ¿sí? Pero ya no nos queda mucho teoría, nos queda una cosita muy cortita que lo voy a tratar de complementar con la práctica del próximo viernes, ¿sí? Porque después tenemos un feriado, ¿sí? Que es al siguiente. El próximo tenemos viernes 6, ¿sí? Y después viernes 13, ese feriado por el fin de semana largo del 12 de octubre, ¿sí? Así que vamos a tratar de terminar la teoría el viernes que viene, así ya la teoría la tienen completa y ver esta parte práctica del XL y después ya vemos la práctica de cotización, ¿sí? Perfecto. Así que yo dejo de grabar acá.